Durante siglos, la verdadera ubicación de la antigua Jerusalén, la ciudad de David, se perdió en el tiempo. Se creía que estaba en el actual monte Sión o dentro de las murallas de la ciudad vieja, pero en 1867, un descubrimiento revolucionario lo cambió todo. El capitán Charles Warren, un oficial británico enviado por la Palestine Exploration Fund, se aventuró más allá de las murallas de la ciudad vieja a una colina aparentemente insignificante llamada Wadi Hilbe. Allí, excavando en el terreno rocoso, Warren descubrió algo extraordinario: una red de túneles, muros y cimientos, los restos de un antiguo asentamiento mucho más antiguo que cualquier cosa dentro de las murallas. Y lo más sorprendente, un profundo conducto que conducía un sistema de agua, el Pozo de Warren, que conectaba con la Fuente de Gijón, la fuente de vida de Jerusalén. El trabajo de Warren lo cambió todo. Demostró que la verdadera ciudad de David estaba fuera de las murallas actuales, en la estrecha cresta al sur del Monte del Templo. Un lugar sorprendentemente pequeño, apenas 4,8 hectáreas, 12 acres. Pero en el corazón de esta pequeña ciudad estaba su elemento vital, el agua. La Fuente de Gijón, la única fuente de agua dulce de Jerusalén. Sin ella no habría vida. Y esta fuente dio lugar a una de las mayores hazañas de la ingeniería antigua: el túnel de Ezequías. 533 metros, unos 1.750 pies, excavados en roca sólida, para llevar el agua desde la fuente hasta el estanque de Siloé. 2 equipos de excavadores trabajando desde extremos opuestos que lograron encontrarse en el centro. ¿Cómo lo hicieron? Sigue siendo un misterio. Un enigma aún mayor es el sinuoso recorrido del túnel. Si se hubiera excavado en línea recta, habría sido un tercio más corto, requiriendo mucho menos esfuerzo, tiempo y recursos, ahorros cruciales, ya que sabían que enfrentaban un ataque del ejército más temido y poderoso de su tiempo. Pero a pesar de sus curvas, el túnel cumplió su propósito: asegurar el suministro de agua de Jerusalén. Este redescubrimiento de la ciudad de David dio un nuevo impulso a la búsqueda de la tumba del rey. El pequeño tamaño de la ciudad, la presencia de la Fuente de Gijón, el misterioso túnel de Ezequías. ¿Podrían estos elementos contener pistas sobre el lugar de descanso final del rey David? El túnel de Ezequías, una maravilla de la ingeniería antigua. Pero su extraña curva ¿esconde un secreto? En 1887, el diplomático francés Charles Clermont-Ganneau propuso una teoría audaz. Basándose en los textos bíblicos, sugirió que la curva no era un accidente, sino un desvío intencionado para evitar las tumbas de David y sus descendientes, o para evitar su impureza ritual. La teoría desató un intenso debate. ¿Era posible? ¿O la curva se debía simplemente a desafíos geológicos o decisiones de ingeniería? A mediados de la década de 1890, Frederick Jones Bliss y Archibald Campbell Dickey se propusieron probar la teoría con la ayuda de la Palestine Exploration Fund. Excavaron al sur de la curva, en un área que luego se conocería como el Jardín del Rey, pero las tumbas no aparecieron. A principios del siglo XX, la búsqueda encontró un nuevo mecenas, el barón Edmund de Rothschild. Rothschild, apasionado por la historia bíblica, compró terrenos en la ciudad de David, a ambos lados de la curva del túnel. Estaba decidido a resolver el misterio. Aunque el permiso de excavación fue otorgado a Clermont-Ganneau, este permaneció en París, dejando el trabajo de campo en manos de Raymond Weil, un egiptólogo judío francés. La primera excavación dirigida por un arqueólogo judío en Jerusalén y en toda la tierra de Israel. Entre 1913 y 1914, Weil excavó al norte de la curva sur del túnel. El tiempo había sido duro con el lugar. Después de la destrucción del templo, una intensa actividad de cantera había borrado más de 3 metros de la cima de la colina. Pero aún así, Weil hizo descubrimientos extraordinarios. Restos de antiguas murallas, piscinas rituales, cisternas, incluso una torre circular, un columbario. Y también la famosa inscripción de Teodotos, una antigua inscripción en griego que hablaba de una sinagoga construida para el estudio de las escrituras y la hospitalidad de los peregrinos. La primera evidencia arqueológica de sinagogas en Jerusalén de antes de la destrucción del templo.
Pero para Raymond Weil y para muchos estudiosos después de él, sus descubrimientos más importantes fueron otros. 9 cámaras excavadas en la roca al norte de la curva del túnel, que Weil identificó como las tumbas de la necrópolis real del rey David. Las etiquetó como T1 a T8, con T9 ubicada más al sur. De todas ellas, T1 era la más elaborada. Aunque su fachada fue dañada por la actividad de cantera, la estructura interna de T1 sigue siendo impresionante. Un largo túnel abovedado, excavado en la roca, 16,5 metros de largo, 2,5 metros de ancho, con una altura que varía desde 4 metros en la entrada hasta 2 metros en el interior. En algún momento la tumba fue modificada. El suelo de los primeros 10 metros fue rebajado, aumentando la altura. Se construyó una nueva puerta y una pequeña escalera. Largos surcos horizontales en las paredes indican quizá un piso artificial que dividía la cámara en 2 niveles, o tal vez la base de un techo abovedado. Y más adelante en el túnel, más surcos. ¿Sugieren entierros en niveles escalonados? Allá en la parte trasera del túnel existe una depresión rectangular tallada en el suelo, de 1,8 metros de largo, 1,2 metros de ancho y 30 centímetros de profundidad. Weil encontró restos de muros de mampostería en los bordes y un revestimiento negruzco. Propuso 2 fases. Primero, un sarcófago de la Edad de Hierro, luego transformado en una bañera en la época del Segundo Templo. Hoy solo queda la depresión excavada en la roca. ¿Fue realmente un sarcófago o tuvo otro propósito? Weil no documentó T2 con el mismo detalle, pero sabemos que el túnel se extiende casi 8,5 metros de largo, aunque las marcas de cantera en la entrada sugieren que la estructura original era mucho más grande, quizá hasta 30 metros. Raymond Weil estaba convencido. Había encontrado las tumbas reales de la casa de David, y durante muchos años su teoría fue ampliamente aceptada. El sitio se convirtió en una atracción turística visitada por miles de personas, pero a medida que avanzaba la arqueología y se descubrían necrópolis más elaboradas del periodo del primer templo, el escepticismo comenzó a crecer. Y con el auge de la escuela minimalista que cuestionaba la historicidad de la Biblia, el sitio fue gradualmente descartado. Lo que una vez fue una atracción prominente, cayó en el olvido. Hoy, el área, dentro de la ciudad de David, está en gran parte abandonada, descuidada, rara vez visitada. En la década de 1960, la arqueóloga Kathleen Kenyon, una figura clave del minimalismo arqueológico, abordó la controversia. La evidencia bíblica de que David y sus herederos fueron enterrados en Jerusalén ha dado lugar a numerosas búsquedas e identificaciones fantasiosas, incluida la llamada Tumba de David, que hoy en día se muestra a los turistas. Los recortes revelados por Weil eran ciertamente inusuales, consistiendo en 2 túneles tallados en la roca situados lado a lado. No se asemejan a ninguna cisterna observada, aunque el enlucido, mortero, que cubre la roca demuestra que en algún momento fueron utilizadas como cisternas. El arqueólogo Ronnie Reich, que excavó la ciudad de David, va más allá. Sostiene que estos espacios tallados en la roca son viviendas del periodo del Segundo Templo y no tumbas reales. Pero el debate no está cerrado. Otros arqueólogos defienden la posibilidad de que sean tumbas. A lo largo del tiempo, muchas teorías ampliamente aceptadas han sido reconsideradas o refutadas a la luz de nuevas pruebas. La estela de Tel Dan, las minas de cobre de Timna, los rollos de Ketef Hinnom, Hirbet Kayafa. El renombrado arqueólogo Benjamin Mazar siempre creyó que estas estructuras eran tumbas, y David Ussishkin, una autoridad en tumbas del primer templo, concluyó que la T1 y T2 de Weil eran con toda probabilidad tumbas. Posee un pedazo de historia bíblica. Lleva contigo la bendición sacerdotal, el texto bíblico más antiguo jamás descubierto, directo desde la ciudad de David. Cada compra de sus productos únicos apoya directamente las excavaciones y descubrimientos arqueológicos bíblicos en la cuna de Jerusalén. Visita store.cityofdavid.org.il y usa mi código CODG1001 para obtener tu descuento y ayudar a desenterrar la historia bíblica.